¿Cómo estamos? Pues ahora vamos a seguir hablando de historia universal con relación a Inglaterra. Habíamos quedado que Isabel I había heredado toda esa flotilla de navegación, porque aquí va a dar un paso muy importante Inglaterra. Con esa flotilla daba el paso a la navegación en todo Europa, porque esta es Isabel I. Isabel I ya quedamos que es la hija de Ana Bolena y de Enrique VIII. Cuando deja de ser reina María I, hija de Catalina de Aragón, ¿sí? Ella va a entrar en esa pelea donde ya les había comentado que estaba pues muy obstruida por todo lo que habían dicho de ser hija bastarda, porque su mamá se había sido acusada de adulterio, y entonces ella tenía que andar navegando pues muy despacito entre toda la política inglesa. Pero aquí va a surgir algo importante, va a surgir toda esa flotilla que va a formar Enrique VIII y que va a hacer toda una odisea, porque de ahí va a salir todo el dinero de Inglaterra, dinero que va a ser robado en alta mar de lo que estaba haciendo todos esos saqueamientos. Estaba saqueando España a México, se estaban llevando todo, la plata, todo el oro, todos los minerales de América, toda la Potosina, donde estaban todos esos yacimientos de oro, y que tenían como una especie de monopolio del mercurio ellos en España, y con eso hacían la aleación de la plata para extraerla. Cuando los franceses invaden España, es cuando se empieza a hacer ya la división para separar ya América de España. Pero en ese transcurso entra las flotillas de Enrique VIII, estamos hablando de muchos años atrás, donde empiezan ellos a saquear, y Isabel I empieza a contratar gente que sepa de navegación. Entre ellos pues están los holandeses y los portugueses, porque ellos se fueron a Inglaterra huyendo de todo ese protestantismo. ¿Se acuerdan cuando esta María I había sido toda esa corretiza acerca de toda la gente católica? No había tolerancia. Cuando entra Isabel I, ella aprende que tiene que empezar a tolerar, que es una de las grandes aportaciones que hace Isabel I, de empezar a mediar con la religión. Y entonces todos esos, gente que estaba dedicada a la navegación fue contratada por Isabel I para que manejara sus naves, para que fuera contratado por todos esos hombres al alta mar, que se sacaran a hacer el comercio. Pero ahí es donde va a nacer una cosa que fue pues muy notoria para la historia, y que en eso van a entrar los piratas. Toda esta situación en cuestión de los piratas va a ser muy cuestionada, porque habían piratas que eran legales, ¿sí? Que eran los corsarios. Los corsarios eran piratas legalizados, contratados por el gobierno para poder navegar, traer tesoros y entregarlos a la reina, a la corte en Inglaterra. Pero ahí es donde va a empezar a salir todo eso de los piratas del Caribe, porque era la ruta que ellos seguían. Y entonces los piratas enterraban cofres con dinero de todo lo que habían robado en alta mar a los barcos que venían de España, ¿sí? A toda embarcación que la agarraban en alta mar y le quitaban todas sus propiedades, las tenían que llevar a Inglaterra, pero ellos dejaban apartados, enterrados en el Caribe, todos esos cofres donde se va a hacer todas esas leyendas. Y esas leyendas van a ir agarrando toda esa fuerza, porque aquí fíjense en lo que se va a marcar. Vamos a hablar mucho de los piratas, porque eso es un tema largo. Estamos haciendo una introducción. Aquí en los 45 años de vida que tiene Isabel I, ella va a tener una cualidad muy especial, que es muy difícil encontrar: poder e inteligencia.
porque a veces los reyes, las monarquías, tenían ese poder, pero no tenían inteligencia. Isabel I va a lograr tener ese binomio, que no es una cosa común, y va a hacer un saneamiento al fisco, que le va a dar a ella todas las posibilidades de tener pues acuerdos con el gobierno. Esa templanza, ese equilibrio que ella va a adquirir en su niñez. Acuérdense que ella vio que mataron a su mamá y que era forzoso que la monarca tuviera hijos, y toda esa situación fue haciendo que tuviera ella una forma de una templanza muy marcada, moderada en sus situaciones, pero ella lo que realmente le va a hacer famosa y se va a nombrar la era isabelina, porque aquí se va a juntar una cosa muy importante. Aquí en el mundo de la navegación y toda la flota que formó su papá, Enrique VIII, ella es la que le va a dar la salida, ella es la que va a encontrar eso, pero lo que la va a inmortalizar a ella es ese nacionalismo que les inculcó a los ingleses, como una forma de, una razón de sentirse orgulloso de ser ingleses, que hasta en la actualidad se tiene ese sentimiento, porque ella lo dejó muy, muy marcado. Aquí, ¿qué vino a ayudarle a ella? Aquí vino a entrar que ella estaba en la época de que estaba el esplendor de toda la situación que se estaba dando en convertirla realmente en una potencia, como es Inglaterra. Es una potencia. En esa época se construyó todo ese sentido de orgullo, de quererse a sí mismo, pero de querer a su patria, que eso fue muy importante y que a ella la va pues a ser muy famosa. Y aquí van a entrar otras situaciones muy importantes. ¿Cuál es? Algo muy, muy importante. Entra el Renacimiento. Todo esos, el Renacimiento va a marcar todo ese del mundo medieval, donde hay una recopilación amplia del hombre en las proporciones que hizo. ¿Se acuerdan del hombre que hablamos de Da Vinci? De esas proporciones divinas. Va a ir descubriendo pues todas las enseñanzas. En ese Renacimiento va a salir Copérnico, donde va a ir cambiando el eje de la Tierra por el eje del sistema solar. Y aquí se van a ir marcando muchas cosas, y va a haber el florecimiento de muchas ciudades en Italia, y Inglaterra se va a empezar a tomar parte de ese renacimiento, porque ella va a enriquecerlo con la literatura. Esta literatura va a estar identificada en diversas formas, porque a veces la literatura es nada más de una localidad, pero al salirse de esas fronteras se hacen literaturas universales, como pasó en Rusia cuando estuvo Dostoyevsky en sus literaturas, y que después se hizo ya universal. Pues así le pasó a Inglaterra con William Shakespeare. Pues miren, vamos a ir dejando un poquito de para adelante por falta de tiempo, pero ya nos vamos a enfocar realmente con todo lo que tiene que relacionarse con los piratas, porque es un punto importante. Tenemos que ver qué es un pirata, qué relación tienen, cuáles son las clasificaciones de estos piratas, qué son bucaneros, qué son corsarios, ¿sí? Necesitamos tener bien claro todos estos nombres de esos piratas para entender muchas cosas, y van a ver cómo les va a interesar mucho el tema. Pues esto ha sido todo por hoy, y nos veremos en el próximo capítulo, donde vamos a entender más bien todo el concepto de lo que fue la piratería, pero la piratería en el mar. ¿Qué significa ser un pirata y qué quiere decir ser un pirata? Pues nos veremos en el próximo video, y hasta luego.